Hola a todos, bienvenidos a Gapelefteria, este es el canal de la libertad. Y vamos a volver a jugar al disco Elysium, que vamos a cargar la partida desde donde la teníamos guardada. Que bueno, vamos a tener que tragarnos otra vez, pero bueno, como lo sabemos, iremos más o menos rápido. Guardaré antes de enfrentarme a ella, a la negociadora. No me acuerdo cómo se llama, sinceramente. Ya empezamos. Bueno, podría cargar partidas de ahí, ¿no? Claro, se ha guardado automáticamente. Aquí. Vamos a cargar partida aquí. Que teníamos interiorizado esto, ¿no? Vale. Habíamos logrado varias cosas para interiorizar. Este es Kidmatic. Bastards! Hold up. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. We're here to fight for a cause. Good. Besides, we're not that different. It helps if people see us talking. Cops and... Maybe you should ask. We have families to feed. So do we, Scott. We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Nos prometieron trabajo, señalada hacia la puerta, y estaríamos ahí dentro trabajando si esos cabrones no hubiesen cerrado las puertas. Main gate's locked. Would take heavy ordnance to bust it open. But try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guards blocking the way to the access panel. La puerta principal está cerrada. Haría falta artillería pesada para abrirla. Podría intentar entrar a través de la secretaría. Hace un gesto hacia las escaleras, pero la puerta está cerrada y el guardia bloquea el camino al panel de acceso. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer. Or whatever he is. No me refiero a ese bandarra pesqueño de ahí, señala el estibador de la barandilla, sino al midecabezas ese o como coño se llame. Midecabeza. Why don't you go arrest them instead? I'm sure they've done plenty of criminal shit. They have that look. ¿Por qué? Claro, por habéis probado irrumpir todos a una. ¿Por qué no mejor va usted y los mete entre rejas? Seguro que están metidos hasta el cuello en un montón de mierda criminal. Desde luego tiene toda la pinta. It would be better for the neighborhood if you went home, at least for now, if you can't get in anyway. Lo mejor para todos sería que se marcharan a casa, al menos por ahora. De todas maneras no pueden entrar. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. No, tarde o temprano acabarán rindiéndose, o se emborracharán y dejarán el botón sin vigilancia. Entonces aprovecharemos para cargar. El hombre se frota la mandíbula, una barba ligera e hirsuta. Yo también quiero entrar en el puerto, que es una huelga. Y todos esos quiroles... ¿No tendrás algún consejo de cómo pegarle a un tío, digamos, un entusiasta? Yo ya me iba. Sí, ese ahora mismo no sacamos nada, creo. Vamos directamente a hablar con la mujer aquella. Y vamos a guardar primero porque si no... Espérate, ¿qué podemos hacer aquí? Dentro distingues un juego de palancas, dirección, un radiomicrófono,
una caja de herramientas extraíble y el suave brillo indicador del precalentador de combustible. Pasar tus dedos por una de las palancas de dirección. El ante blanco ofrece un tacto lujoso, jugoso iba a decir. El mango de metal del embrague resulta muy familiar en la palma de la mano. Vale, sacar la caja de herramientas extraíble. La compresión del indicador de precalentador de combustible. Al tocar el indicador, la clavija de este se sacude como si se asustara. Está en el sector naranja grande, lo que indica que el motor está caliente. A su lado hay un interruptor rojo etiquetado como ignición. There's no use pressing the heat button. It won't start without the ignition key. No tiene sentido apretar el botón de ignición, intercede mientras hace tintinear sus llaves. No se pondrá en marcha sin la llave correspondiente. No podemos ir, no iremos a ninguna parte. Vale. Traducción. Sacar la caja de herramientas extraíble. Un cajón metálico se desliza desde debajo del asiento y se encaja en su lugar. Las herramientas que contienen están cuidadosamente ordenadas. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. Coja lo que necesita, gente. Va a ser un caso largo y al contrario que otros hombres, no soy celoso de lo que mi herramienta se respecta. Yo qué sé. No vamos a necesitar de momento esto. La caja de herramientas se desliza de vuelta a su nido. El indicador de precalentador proyecta un brillo cálido sobre las palancas de dirección y la radio. ¿Podemos sacar otra vez? Vale, se puede. La tabla de frecuencias se ilumina y un botón verde con la etiqueta línea principal brilla como el ojo de un felino. A continuación se oye algo. Un suave ronroneo de gatitos eléctricos. Las ondas de radio propagadas a lo largo y ancho de la metrópoli. La voz de una mujer te saluda a través de la estática. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Aquí la 57. Hola, teniente. ¿En qué puedo ayudar? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. I'm putting him on. Hola, Alice. Por favor, ayuda a nuestro colega de la 41 aquí presente. Le paso con él. Manejar la radio es fácil. Tú confía que probablemente lo hayas hecho miles de veces. Vale, hola Alice, esto es lo más correcto. Al hablar a la gente de la 41, encantado de conocer. This is Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Aquí la gente Alice Demetri de la 57. ¿En qué puedo ayudarle? Te responde una voz. Debajo del botón línea principal de color verde, un amarillo atrae tu atención. Pone en memoria. Me pregunto cuál será la emisora la que lleva como predefinida. Mira, esto es bueno. Necesito que me ponga con un civil, una tal Sylvie. Puede... Sylvie. Puede que haya informado de un asesinato. Ignorar a Liz y presionar el botón de memoria. Esto es todo por ahora. Of course. What is the number, officer? ¿Cuál es su número, agente? Por supuesto, ¿cuál es su número, agente? Kim, ¿no te dio darte el número de Sylvie? La verdad me apetece esto ahora mismo. Vale, sí. Yes, hold on. Her number is 005 1944298. Sí, un momento. El teniente revisa sus notas. Su número es el 005 1944 298. Received. Hold on, officer. O bueno, lo dicho, o sea, 005 1944 298. Recibido, un momento, agente. Empezar a marcar un ritmo con las palmas de las manos. Espera pacientemente. El teniente Kitsuragi comienza a marcar un ritmo lento con su pie derecho. Te has tomado tu buen tiempo. Officer, I have Sylvie Malaika on the line for you. Agente, regresa al cabo de un rato. Tengo a Sylvie Malaika en línea para usted. Yes, hello? Esto, hola. Una voz femenina te saluda a través de la estática. Suena como si estuviera 1.000.000 de kilómetros de aquí. Vale. Voy a tomar un sorbo. Lo hemos guardado. Lo hemos guardado. ¿Puedo guardar? No puedo guardar.
Hay que hacerlo bien. Hola, al habla la policía. Me gustaría hacer unas preguntas en relación a sus últimos días de trabajo. Sylvie, creo que ya nos conocemos. Soy yo, el detective William Rax. No, hola, habla la policía. Oh, right. Hello, officer. What can I do for you? Oh, claro, la mujer reconoce tu voz casi inmediatamente. Hola, agente. ¿Qué puedo hacer por usted? Vale, fue usted quien llamó a la policía, me parece que es más... No, not me. No, no fui yo. ¿Y por qué no llamó? ¿Acaso no le intentaba tener un cadáver en el poste? No, ¿sabe quién hizo esa llamada? No, sorry. I don't. Not a lot of people have phones around here. Copper thieves take the wires. No, lo siento, no lo sé. Se aclara la garganta. No mucha gente tiene teléfono por aquí. Los ladrones de cobre se llaman los cables. Creo que miente. People don't have the money to have the cables put in again. They use the union's phone, or the one on the coast. Creo que miente más que nada porque se aclara la voz. Da igual que no tengas teléfono, puedes llamar en otro sitio. Y el bar puede que tenga teléfono, no lo sé. Y la gente no tiene tanto dinero como para volver a instalarlo. Así que suena el teléfono del sindicato lo que hay en la costa. Pero puedes haber llamado desde ahí. Así que hay dos teléfonos, el del sindicato y el que hay en la costa, entendido. It was someone else. We'll find them sooner or later, officer. It just might take a while. Así que fue otra persona. El teniente hace una anotación. Nos encontraremos ahora temprano, agente, aunque puede que nos lleve un tiempo. Hacemos esta pregunta, me parece muy inquisidora, pero claro. Venga, va. What? Of course it bothered me. But I thought the union already knew about the corpse. ¿Qué? Pues claro que me inquietaba, pero creía que el sindicato ya estaba al tanto del cadáver. ¿Qué tiene que ver el sindicato con todo esto? No one calls the police. The union would get angry. Nadie llama a la policía. La oyes acomodar el auricular en su mano. El sindicato se enfadaría. Por cierto, si no tiene teléfono, ¿dónde estamos llamando? ¿No? O la radio, ¿no? Está llamando por radio. Entiendo que está llamando por radio, o sea, como un teléfono móvil. Pero también puedes llamar por el móvil, ¿no? A la policía. ¿Qué quiere decir con eso? You know, what the union says goes. People listen to them and they take care of their own, which is like everyone here. Ya sabe, parece estar buscando las palabras. Lo que el sindicato dice va a misa, la gente les hace caso y ellos cuidan de los suyos, que son pues todos los de aquí. Vale, eso le puedes decir dice la verdad, el sindicato le lee por estos lares. Yo solo hay autoridad por aquí, entonces parece que existe un límite a mi autoridad. Dígame, ¿por qué razón prefiere mantener un cadáver en su propio patio durante semanas antes que llamarnos? Ya veo, ¿hay algo más que pueda contarme? Legally, no. In reality, yes. Martinez is de facto policed by the Dock Workers Union. No legalmente, pero en realidad sí. Mira a su alrededor. Es el sindicato de trabajadores portuarios quien ejerce de policía de facto en Martiniz. Entonces parece que existe un límite en mi autoridad. Es que esto que tiene que... O sea, no sé. ¿Dónde podemos sacar jugo? Yo soy la autoridad por aquí, no... O sea, eso no es una cosa que se lo tengas que decir a ella, ¿no? Entonces parece que existe un límite de autoridad. Me parece muy imbécil decir eso. ¿Por qué razón prefiero mantener un cadáver en su propio patio durante semanas antes que llamarnos? Ya lo sabes, porque hay mucha presión del sindicato. Lo decimos. Decimos esto. Vale, ¿ves? Es que es una estupidez de pregunta. Es que respondes como un imbécil, pero ¿qué vamos a decirle si no? Ya veo que podemos... Bueno, venga, vamos a presionar. Vamos a ser completamente imbéciles. I didn't want to get in trouble with the others. Yo no quería meterme en problemas con los demás.
Presionar un poco más. Hazle ver que se equivoca. Ah, pues mira. Pues está bien. A ver si lo entiendo. ¿Hizo caso omiso de la ley para salvar su propio pellejo? ¿Los demás? The other people who live around here. Local people. I didn't want trouble. Las otras personas que viven por aquí, los del barrio. Yo no quería problemas. You don't live here. You don't understand. Squealing is frowned upon here. Everything is dealt with, well, by the union, internally. Usted no vive aquí, no lo entiende. Quejarse está mal visto. Es el sindicato el que, bueno, el que se encarga de todo internamente. Please, I just didn't want any trouble. Vale. ¿Ves? Es que me parece que está siendo un poco imbécil. Hoy es estática, su borbilla roza el auricular. A continuación, por favor, no quería meterme en líos. Venga, vamos a decir esto. A ver si lo entiendo. ¿Hizo caso omiso de la ley para salvar su propio pellejo? I didn't know I had to report it. I thought someone would take him down eventually. Ostras, es que estoy... a ver, me dice aquí que tengo que presionar, ¿no? El juego me dice que tengo que presionarle. Yo no sabía que tenía que informar. Pensé que alguien la bajaría en algún momento. Se le quiebra la voz. Un poco tarde para las lágrimas, ¿no? Debería haberlos usado para llamar a la policía antes. Es que a lo mejor sí que lo tengo que decir así, ¿eh? Es que yo no lo sé. Esta vez estas cosas pasan. Esto es lo que diría yo. Pero el juego me está diciendo que diga esto. Casi puedes apreciar a la chica haciéndose más y más pequeña al otro lado de la línea, hasta que casi se ahoga en la estática. Muy bien, siguiente pregunta. Okay. Vale, bien, está más tranquila. Probablemente se daba el cambio de tema. Dejó su trabajo en Whirling, ¿por qué? You mean why did I leave the bar? Honestly, I'm not really comfortable discussing it with you, sir. Normal, si soy así de imbécil. ¿Se refiere a por qué dejé el bar? Hoy es como se tensa al otro lado. Sinceramente no me encuentro muy cómoda compartiendo con usted, señor. ¿Por qué no? Hombre, porque si eres así de imbécil. Fue culpa de Garte. ¿Y eso? ¿Por qué no se iba a sentir cómoda? Let's just say I left because I needed to get away from someone. Pues la estica fluctúa. Bueno, digamos que me fui porque necesitaba alejarme de alguien. ¿De quién? You know whom? Ya sabe de quién. ¿De Garte? ¿De Gart? What? No, why would you even think that? ¿Qué? Se pasó bruscamente. Pues no, ¿por qué iba a serlo? Sí, no tenga miedo de ese cerdo, tiene que defenderse. Me dijo que le pidió salir. ¿Y si no es que eso es mentira? Please, don't bring Gart into this. It's none of your business. Por favor, no meta a Gart en esto, no es de su incumbencia. Dios, ¿por qué no puede ocuparse de sus propios asuntos, murmura? I already said I don't want to talk about this. You're messing everything up again. Again, dice. Aquí no lo dice, pero dice. Yo le he dicho que no quiero hablar de esto, lo están revisando todo. Y en inglés ha dicho again, o sea, otra vez. Que ya lo hemos hecho, vamos. Creo que esto es todo lo que necesito, gracias. I do hope so. Please, don't call me again. Bye. Esto es una tirada de habilidad crítica. Si falla, no la puedes volver a intentar. Adiós. Escucha la llamada, interrumpirse al otro lado y luego una voz. Vaya, Anything else I can help you with, officer? ¿Algo más en lo que pueda ayudar a la gente? ¿Podría poner con la anterior? Necesito Just a second, officer.
Un momento, agente, te ponen a espera, el sonido de la estática crepita suavemente como una hoguera. Después de un rato oyes a un anciano saludarte por la radio. Su voz desgarbada te resulta extrañamente familiar. 10-2, 10-5, this is 41st, come in, over. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 10-2, 10-5. 10-2, 10-5. Aquí la comisaría 41. Adelante, cambio. El hombre utiliza códigos de transmisión. Ya te lo sabes. Eres policía, los policías conocen los códigos de transmisión. 10-4, comisaría 41. Tengo asuntos urgentes que atender. 10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. 10-4, mensaje recibido. 10-5, transmitir mensaje. ¿Cuál es tu situación? Cambio. Es para informar, cambio. 10-18, state your message, sir. 10-18, indique su mensaje. Ayuda financiero urgente. Esto puede sonar raro, pero hay algunos detalles personales de los que me gustaría hablar. 10-9, over. 10-9, cambio. Mi placa, que no la encuentro por ninguna parte, desapareció. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need to 10-22 the captain. Over. 10-4, mensaje recibido. Se trata de una situación muy grave. Debo informar. 10-22 con el capitán. Cambio. Is it him? ¿Es What él? does he want? ¿Es él? Pregunta una voz por la música de fondo. ¿Qué quiere? Says he lost his badge and needs to report it. Dice que perdió su placa y que quiere informar de He ella. what? He lost his badge? ¿Qué? ¿Qué ha qué? ¿Qué ha perdido su placa? This ¿Quién is es ese? communication officer Jules Pidieux, sir. Over. Aquí el agente de comunicaciones Jules Pidieux, señor. Cambio. No, el otro. You mean your partner? Over. Se refiere a su compañero. Cambio. What is he saying? ¿Qué dice? He's asking who you are. Pregunta que quién es I'm usted. his goddamn partner. Soy su maldito compañero. It's your partner, satellite officer Wittmar, sir. Over. Es su compañero, el agente satélite Big Mer, señor. Cambio. Did he lose his memory along with his fucking badge? Es el que ha perdido la memoria junto con su puta placa. El hombre de fondo parece estar perdiendo la Who lost conciencia. his badge? ¿Quién ha perdido la placa? ¿Quién ha perdido la placa? Dick fucking Mullen. Who do you think? El puto Dick Mullen. Ah, pues mira, ya tenemos nombre. ¿Quién si no? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Es el agente Dick Mullen, el superventas Dick Mullen y la identidad perdida. Replica mientras intenta aguantarse la risa. Tú no te llamas Dick Mullen. Dick Mullen es el nombre de un detective de ficción que no perdería su placa. Ah, vale. Defiéndete. Inmediatamente se están riendo de ti. Pa, operador, dígales que paren. Esto va en serio. Esto es en serio. El agente ha perdido su placa, jajaja. Ni que fuera el primer policía que la pierde. Podemos seguir, solo quiero informar y seguir a lo mío. He's asking you to stop. Says this is serious. Dice que pares, que esto es en Of serio. course it's serious. He lost his fucking badge. Pues claro que es serio. Ha perdido su puta placa. Satellite officer Wittmar concurs. Losing your badge is serious. Over. El agente satélite Big Mer coincide en que perder su placa es algo grave. Cambio. Podemos seguir, solo quiero informar de lo mío. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Tarea completada. Denuncia la desaparición de tu placa. Empezado teniendo más 30. Sube de nivel. Nueva tarea. Encuentra tu placa. 10-4. Entendido, agente. Voy a anotar por aquí que está en busca de su placa extraviada. Cambio. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. No me jodas, Mac. Ven aquí a escuchar esto. Dick Mullen ha perdido su What's placa. going on? Jupetas. ¿Qué pasa? Super Cop here lost his badge. El Super Poli ha perdido la placa. He lost his what now? ¿Qué ha perdido qué? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Su placa. Ha perdido su maldita placa. ¿Podrías dejar de decir ha perdido su placa por un puto segundo? He asks you to please stop saying he lost his badge. Dice que por favor dejéis de mencionar que ha perdido su placa. Why? Did he find it? ¿Por qué? ¿Es que la ha encontrado? Una resultada volcánica entra en erupción en la sala del otro lado de la línea. Sergeant Person was wondering if you found your badge yet. Over. El sargento Thorson se pregunta si ha encontrado ya su placa. Cambio.
Lo siento, pero no se están... no se te da bien los cortes. No es fácil pensar así. Ah, fracaso. Vale, fracaso. He's not replying. Looks like he's still looking for it. No contesta, parece que aún la están buscando. Soy el carcajal de fondo. Vaya basta, tengo otras cosas de las que hablar. 10-9, come again. I didn't get that. Over. 10-9, repita eso, no lo he entendido, cambio. La conversación de fondo animada hace que le resulte difícil escuchar. New heights even for Captain Sober. Nuevas cotas para el Capitán Sobrio. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Pregúntale, el interlocutor toma aire. Pregúntale si ha perdido también el arma. La sala está ya encargada. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. El sargento quiere saber si también ha perdido su arma, cambio. Mírate a los bolsillos, mírate los... Hostia puta, no tienes ni idea de dónde está, ¿verdad? Mírate los bolsillos, mírate los... Hostia puta, no tienes ni idea de dónde están, ¿verdad? No ha desaparecido, Marita, no la llevas encima. Maldición, no ya la llevas encima. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Uf, madre mía, esto puede fracasar. Venga, va. ¡Toma! Mentir por teléfono fácil, dilo como si fuera verdad y lo será. No, claro que no he perdido mi He arma. says he didn't. Dice que no. Thank God for that. That would have been a nightmare. I don't even want to imagine the poor prick who has to relay that kind of news to the captain. Gracias a Dios, habría sido una pesadilla. No quiero ni imaginarme el pobre imbécil que hubiera tenido que darle esa noticia al capitán. Losing his badge is bad enough. Tell him to find it and fast. We can't have some gangbanger running around with it. Perder su placa ya está mal de por sí. Dile que la encuentre y rápido. No podemos permitirnos que un mindunte cualquiera ande por ahí correteando con ella. We're all glad to hear you've not lost your gun, officer. You need further assistance? Over. Todos nos alegramos de que no haya perdido su arma, gente. Necesita más ayuda a cambio. Escucha, también he perdido mi arma. No, espera. Necesito ayuda financiera urgente. Esto puede sonar raro, pero hay algunos detalles personales de los que me gustaría hablar. No, ya está, ¿no? Porque si no... ¿Qué detalle? Es que no sé qué detalles personales te puedo dar. Es que estos me van a machacar. Como diga yo que tenga algún problema o algo, estos me machacan. Roger that. 10-10. Over and out. Entendido, 10-10, cambio y corto. La estática cesa con un sonoro clic, después la cabina se sumerge en el silencio. Baja la radio de nuevo. This is Precinct 57. How may I assist you? Aquí la comisaría 57, el operador te saluda a través de la estática. ¿En qué puedo ayudarle? Ignorar a Liz y presionar el botón de memoria. As always, it's DJ Mesh and Felicio, and you're listening to Street Freaks FM, bringing you the hottest, the nastiest, the most vulgar. Como siempre aquí DJ Mesh y Flacio y estás escuchando Acelerados FM, acercándote lo último, lo más de lo más vulgar. Una bandada de gaviotas vuela desfavorida sorprendida por el rugido de la radio. El intendente se abalanza sobre la cabina como una exaltación y apaga la radio. No te mira mientras dice: Someone must have been messing with the radio, or maybe picked up a random frequency. You wanted a prime line, right? Alguien ha estado jugueteando con la radio o tal vez haya captado una frecuencia aleatoria. Buscaba la línea principal, Buscaba la línea principal, ¿verdad? Con que Acelerados FM, Míralo a los ojos. Lo siento, quería conectar con la central. Es que no sé, esto no sé si me va a hacer más... mira, tú, si te gusta eso, pues ya está. No sé si esto me va a provocar llevarme mal con el hombre este. Mejor, lo siento, quería conectar, vamos a ignorar como que vamos a hacer como que no hemos escuchado eso. Esto con la central. This is Precinct 57. How may I assist you? Aquí en la comisaría 57, la operadora te saluda a través de la estática. ¿Qué puedo ayudarle? Esto es todo por ahora. 57, over and out. Vale, cambio corto. Distingues un juego de palancas de dirección.
Cierra la puerta. Vale, vamos a hacer dos cosas. Vale, cogete tu placa. Vale. Vale, tiene que haber alguien que sepa algo de tu arma. Puede que alguien con cierta influencia en el vecindario, como la cabecilla del sindicato, o algún lugareño con el que tuvieras contacto antes de tu viaje al olvido, como la camarera que dejó el Whirling. Quizás también fuera buena idea echar un vistazo por la casa de empeños. Reúne toda la información que puedas sobre el tema. Vamos a ir. Vale. Vale. Y ahora vamos a ir a... O sea, primero guardo. Primero vamos a ir aquí al... A ver si podemos hablar con la camarera ahora. Y luego ya iremos a por la negociadora. Está claro, hay que ir guardando porque si no se te queda... en cualquier momento se te queda este... No sé si servirá. Sin respuesta. Este hecho no me da fugaz. Vale, no sirve. Vamos a ir con la negociadora entonces. Una botella de ron volcada sobre un oscuro disco está derramándose. Pero esa mancha de ron negro demostrador te inunda los ojos de alegría. Resulta casi como me da la viscosa y pegajosa que es. ¿Cuánto tiempo llevas ya despierto? Mucho, son las copas en punto. Buen chico, estás volviendo en ti. Tenías a tu vía mesolímbica preocupada. Mira que pasar tanto tiempo sin pensar en la bebida como si no fueras tú mismo. He pensado en ello en secreto todo el tiempo. De hecho, debería siquiera estar pensando en ello en este momento. Parece que lo de la bebida no me ha ido muy bien. Ahora que lo mencionas, necesito un ron con limonada. Me encantaría que Garte me sirviera un licotazo. ¿Has pensado que igual no te ha ido bien por tu forma de beber? ¿Se te ha ocurrido pensar en eso? Píllate un puñetero ron con limonada, chaval. O mejor aún, lame esa mancha del mostrador. La merda, no la merla. La merla pero solo un poco. No la merla. ¿Qué te ha pasado, tío? Tú antes molabas. Antes eras chévere. En fin, vete a por tu bebida sana de persona aburrida. Pues sí. Nueva tarea, pégate el lingotazo. Consigue un trago y vuelve a ser persona. No me parece bien. Hay que dejar. No me parece bien porque es que tu forma física se va a afectar, tío. De hecho eso iba a hacer. A ver. Era resistencia lo que tenemos. Sube el nivel, ¿no? Espera, ostras. Se puede deshacer ahora mismo, ¿no? La saga te está matando, tienes que mantener la raya. Recuerda una botella de alcohol, ponla en la mano ponla en tu mano, recupera la ranura en la mano izquierda, mano derecha en tu inventario y deja de fluir la magia. ¿Pero por qué? No quiero. Bueno, pues si no hay más remedio, a lo mejor la gracia del juego está ahí, ¿vale? Pero vamos, que... A ver, tú. Espera, vamos a... mira, ya podemos. Venga, 1, 2 y... ¡Toma! Al respirar, el olor se apodera de ti. Es un embrujo mental que te insta a alejarte y vaciar tu estómago. Con los brazos en jarra y los ojos entrecerrados lo aguantas. ¿Siempre huelen tan mal? They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. Después de 7 días, pues sí.
Estamos lidiando con un estado de descomposición avanzado. Acércate un poco más. El hombre que se encuentra ante ti está desnudo, salvo por unos calzoncillos y un par de botas esmaltadas. Su piel es verdosa, jaspeada por venas en descomposición y teñida de lividez post-mortem. Una descolorida red de tatuajes cubre su pecho y hombros. La cinta empleada para colgar de la rama superior parece de calidad industrial. Inspecciona las botas. El material parece ser cerámico. Su impoluto color blanco contrasta con la carne en descomposición por encima de la rodilla. El hombre llevaba calcetines gruesos de polímero, probablemente para acolcharse. Están cubiertas por un fino conjunto de placas entrelazadas. Delicadas y frágiles, ajenas al mundo que te rodea, parecen fuera de lugar. Resulta evidente que no son botas, sino parte de una armadura. Con toda probabilidad pertenecen a un conjunto completo. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. En efecto, con su cuaderno bajo el brazo, el teniente se agacha para inspeccionar las suelas. Técnicamente son sabatones, no botas. Anda, el teniente usa un Memotechnic A6. No es un cuaderno cualquiera, es todo un clásico. Gracias, es utilísimo sin saberlo. Gracias a ti, cariño. ¿Qué sabes de la armadura esta exactamente? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Placas cerámicas, dióxido de circonio, diría yo. Aquí debería figurar el fabricante. Under the hill. Fairweather. Fairweather model T500VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Bajo el talón, Fairweather. Gira la bota ligeramente. Fairweather modelo T500 EV. Supongo que eso significa esmalte vitrio. Es un... a la EV. Es un material muy avanzado. ¿Qué ha sido del resto de la armadura? The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more on after 7 days. Habrán sido los lugareños. Me extrañaría que aún llevara más partes encima tras 7 días. We should keep a lookout for these pieces. The armor could yield information. Maybe he'll know something. Perdón. Debemos estar atentos por si localizamos alguna de estas piezas. La armadura podría arrojar algo de información sobre nuestra investigación. Asiente hacia Kuno. Tal vez sepa algo, no sé. ¿Si solo llevaba las botas y una armadura completa? No, he must have worn something precious underneath his clothes. They have removed all his clothes to get to it. They did not just strip him for the putrid rags. No, debía llevar algo valioso bajo la ropa. Se la han quitado toda para alcanzarlo. No lo denotaron solo por los trapos putrefactos que llevaba. Puede que lo obligaran a desnudarse antes de colgarlo para humillarlo. Pero entonces no dejarle las botas, ¿no? Claro, no darían entero, porque solo dejarle las botas. De hecho, a lo mejor las botas que no se las pueden quitar. Bueno, las botas, esto de la armadura, vamos. La parte baja de la armadura. Ya va. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Por lo general los cuelgan completamente desnudos. La puta madre. El Mazda. Coche, ¿no? los Besmerties y similares. Este todavía conserva los calzoncillos. Fucking talking about underpants. Puto cero zapatos de los gallumbos. Kuro está como loco por interrumpir de alguna manera, pero no encuentra a qué agarrarse. El material parece fuera de lugar. It is. It's expensive. Así es caro. El teniente traza una línea con su dedo índice en la condensación de la cerámica. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Hace años solicitamos un material similar para nuestras unidades tácticas. La comisaría consideró el coste muy elevado. Desde entonces hemos perdido 6 hombres por armas semiautomáticas. ¿De cuánto estamos hablando? For a full set, about 4 years of wages. Jupetas. Por un conjunto completo, unos 4 años de salario. En la región noroeste de Rebachol, no sé cómo se pronunciaba, lo oí el otro día de cómo se pronunciaba, no me acuerdo ahora. De Rebachol.
Los ingresos anuales promedio de un agente son de 5.500 reales, sin tener en cuenta el rango. Espera, mi paga anual desde 500, o sea, hace 5.500, que diga. Oh, pasta gansa. Sentimientos, mira las botas. Not too much, Sí, yes. no es mucho. Hay que hacer más y quejarse menos. Plaza revisoria, con razón no puedo pagar la cuota del hostal. El teniente asiente y se limpia el dedo en la manga. ¿Cómo es que este tío se podía permitir un equipo tan caro? That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company, but that's just hearsay. Eso es algo que tendremos que averiguar. Mi informe inicial sobre la zona sugiere que era un guardia de seguridad de compañía portuaria, pero son solo rumores. Parece muy avanzado para un guardia de seguridad. Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. Poca cosa, algo que averigüé en comisaría. Un informe sobre la zona de Martinez. Seguro que usted hizo lo mismo. Parece muy avanzado para un guardia. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. Estoy de acuerdo, este equipo está muy por encima de lo que un guardia puede permitirse. Golpear la bota, tirar la bota. El aire vibra leve sonido, parecido a una campana, como dar golpecitos a una taza de porcelana. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Es de todo menos eso. Este material es un redistribuidor cinético. Distribuye la energía cinética horizontalmente, de una placa a otra, disipándola así por completo. Señala las botas, ¿ve? Unas sutiles líneas orgánicas recorren las placas donde se separan en unas más pequeñas. A su vez, se dividen en otras aún más pequeñas, hasta formar cientos y cientos de ellas. Como metas en un tablón de madera. El diseño parece orgánico, inspirado en dicho material y altamente resistente como el lignum vitae y el ébano. ¿A qué me recuerda esto? A que si los árboles estuvieran hechos de porcelana, esa sería su sección transversal. Paso todo por las líneas. La superficie lisa y brillante se descompone en interconexiones cada vez más intrincadas, que alcanza su punto álgico en el sabatón derecho, donde percibes algo. Sabatones, eso es lo que voy a decir. Vale, las espirales forman una combinación de letras y números. 50 millones o 50.100.1000. Parece que hay un número de serie en el sabatón derecho. Can you read it to me? Bien, ¿me lo puede leer? Humedece la punta de su boli con la lengua. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Vale, tenemos la marca y el número, algo es algo. Cuando terminemos podemos usar la radio de mi kinema. Cualquiera de las dos comisarías podría investigarlo. Tirar de la bota. El hedor llena tus fosas nasales a medida que tiras un siniestro cogido, cobra vida de arriba. Stop! ¡Quieto! La voz del teniente es aguda, termina con la bota bajo el brazo. Pig's gonna pull his head off. El cero le va a cortar la cabeza. Brutal! Brutal. Even the mongrels can see you're about to pull his head off. Claro. Hasta los engendros ven que está a punto de arrancarle la cabeza. Claro, vale. Hazlo. No soy... Vale. ¿Qué hacer? ¿Hacer qué? Yes, that's what I said. You'll compromise the coroner's case if you do. So please, don't. Sí, eso he dicho. Comprometerá el caso forense si lo hace, así que por favor no lo haga. Es verdad, desde este ángulo parece que el cuello no va a aguantar mucho más. Lo que lleva muerto una semana ha dejado sus músculos casi licuados, claro. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? ¿Qué pretende? ¿Qué hace aferrado a la bota? Esas botas irían de lujo con mis pantalones de campana. Esto es tecnología enemiga avanzada. Deberíamos investigar sus debilidades. No somos detectives, puede haber pistas dentro de la bota. Dices que son caras. Pensé que podría empeñarlas y ganar pasta. Lo siento, ni siquiera quería quitárselo. Solo pensé que debía intentarlo.
detectives puede haber pistas dentro de la bota. How many clues do you need? You already found a number. Besides... ¿Qué más pista quiere? Ya encontramos número, además... There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? Claro. No va... Claro, por eso... Pues entonces, claro, se lo tuvieron que quitar antes. Porque si no si se ha fundido... Se tuvieron que quitar... El resto se lo tuvieron que quitar antes. Antes de que... De la semana o que haya pasado tiempo, ¿no? Pero bueno, le dará un poco igual de cortar. Bueno, es que sí, claro, no podrá... Claro. Sí. No se pueden aprovechar. No va a haber manera de quitárselas. Toda la materia orgánica de su cuerpo se ha ido fluyendo hacia las botas. Están fundidas en sus pies. ¿Por qué cree que los lugareños no se las han llevado? ¿Estás seguro de que hay una manera de despegar? ¿Estás seguro de que hay una manera de despegarlas? Pero primero habría que bajar el cuerpo. Y segundo, quizá sea mejor que el teniente no esté cerca. Parece que tenemos un plan. Te cruje los dedos de anticipación, da gusto. Un gusto crujiente. ¿Qué va a pasar con las botas? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? Los de procedimiento se encargarán de ellas. Tal y como está la morgue, no rendirá nada. No rendirá nada, pero hay que hacer lo que se pueda. Mira las botas. ¿Seguimos? Vale. Inspeccionar la cinta. El nudo está muy tenso debido al peso del cadáver. El duro poliéster amarillo se hunde en la carne del cuello. Arriba, una hebilla mantiene la cinta ajustada a la rama. Es una cinta de amarre de carga reforzada con acero, hermana mayor de la cinta de carga regular. Se usa para atar carga bajo las aeronaves de 6 rotores. No me preguntes cómo lo sé, pero esto es una cinta de amarre para transporte de aire. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. Aerocarga, pensé que se usaba en camiones para amarrar la carga. Esta parece reforzada para transporte aéreo, eso dice mi cerebro. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand, without paying much attention to not incriminating themselves. Asiente. En el puerto local usan aeronaves de 6 rotores para mover los contenedores. Tengo la sensación de que usaron lo que había a mano, sin prestar mucha atención a no incriminarse. ¿Damos por hecho que fueron trabajadores portuarios? Sí que querían que se quedase ahí arriba, sí. La cinta está reforzada con cables de acero. ¿Cómo harían para subirlo? Bueno, es una buena pregunta. The brief suggested as much, politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Así lo sugiere el informe. Motivados políticamente por la huelga en curso. ¿Es que no lo informaron? Puede que se olvidaran. No, mi pasado ha sufrido la aniquilación total. No queda nada, ni mi madre, ni el amor de mi vida, ni mucho menos un informe. No, puede que se olvidaron. Then you should ask me the first moment we get. Entonces debería preguntarme en cuánto tengamos tiempo. Damos por hecho que fueron trabajadores portuarios. Vale. Se quedan ahí. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Eso temía. Se alza para inspeccionarla. Acero, hilos paralelos. Descolgarlo sería una tarea más complicada de lo que esperaba. ¿Cómo harían para A noose is one of those things that's easier to use one way around. Una soga es de esas cosas que es más fácil de poner que de quitar. Señala la hebilla que ajusta la cinta en la rama superior. ¿Subirían por la escalera para niños? That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you? I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. No soportaría el peso de un hombre adulto. Tampoco hemos visto restos de astillas, ¿no? Creo que la arrojaron alrededor de la rama y luego tiraron con fuerza la cinta para cerrar la hebilla.
que la arrojaron la cinta, quiere decir. Vale. O sea, que tiraron... Pero, ¿cómo se queda? Vamos, que la pusieron la soga desde el desde abajo, desde el suelo, y luego tiraron para que se quedase colgado arriba. En vez de subir el cadáver, no, lo que hicieron era... Entonces no tiene mucho sentido que los subiesen, que haya una persona ahí o sea, que haya un peso, una huella de 200 kilos. Me acuerdo que había una huella de 200 kilos. No tiene mucho sentido que, o sea, si lo hacían desde el suelo, no tiene mucho sentido. Podría ser, la forma de la rama apoya la teoría. Damos por hecho que fuera un trabajo portuario, como no. Entonces no se va a acabar a ver. Inspeccionar los tatuajes. Una intricada red de líneas azules se extiende a través del torso, desde el hombro derecho hasta el plexo solar. Cada vez que se cruzan, se forma una pequeña estrella blanca. Su piel está aplicada de cientos de asteriscos, de los cuales la mayoría se concentran en torno al corazón. Es un mapa del cielo nocturno. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. Un mapa estelar se da la vuelta para tomar aire antes de inspeccionarlo más de cerca. Veo cierta similitud con las cartas astronómicas, quizá del gran siglo mesiano, pero esto parece más particular, más personal. Como si alguien hubiera dejado fuera la mayor parte del cielo nocturno, filtrándolo a través de una elección personal. El principio tras dicho filtro te es desconocido. El pensamiento se disipa y sientes que has dado con una verdad a medias. Aquí hay algo que se me escapa. A mí también. Un repetido sonido metálico impregna el aire mientras el teniente baja la cremallera de su cazadora naranja. Lleva un cinturón ancho de cuero alrededor de la cintura y una funda de pistola bajo el brazo. Saca una delgada placa de aluminio prensando del bolsillo de su cazadora, la desenrolla, suena como una espada desenvainada, parece una pequeña lente, es una especie de cámara. ¿Qué es eso? A Trigat Sunshine Mini. Un Trigat Sunshine Mini. Trigat es el fabricante líder mundial de dispositivos de intercomunicación, proyectores principalmente. La cámara que tienes delante por alguna razón te resulta familiar. Shit, Kuno! What the fuck is that? Joder, Kuno, ¿qué coño es esto? An instant color camera. Una cámara instantánea de color. Saca dos ampollas con tapón metálico y las coloca en su sitio en la medalla lateral del aparato. Hay una fina ranura brillante. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. Solo tengo 2 ampollas, así que todos quietos. No quiero desperdiciar una. Apunta con la cámara al cadáver y mira a través de ella. Ajusta la lente y entonces... El estilo artístico mola muchísimo. Un sonido, un destello cegador, la rotura de una pequeña ampolla de vidrio. Ves chorros de color recorrer el papel grueso y brillante que emerge de la cámara. In case we need it. Puede que nos venga bien, dice el teniente mientras la sacude para dejar que se seque con el viento frío. Y en este, una copia perfecta de color de pecho tatuado del muerto. Un cacharro flipante. ¿Para qué queremos la foto? It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter to us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Contiene información sobre la personalidad de la víctima. Por su constitución diría que es un hombre dado a la brutalidad física. Quería que su cuerpo contara una historia. Es su carta para nosotros. Alguien debería descifrarla. Tendremos que enseñarla por ahí. ¿Puedo quedármela? Debería echarle un vistazo. Más tarde sin una muerte. Vale, pues sí, mejor. Sure. Just don't lose it. Has conseguido un objeto. Esto tiene los tatuajes. Claro, pero no la pierda. Te entrega el papel fotográfico enrollado. No es mucho más grande que un paquete de cigarrillos. El cadáver de ojos vidriosos mira al infinito, con la boca muda y la piel tan colorida como el arcoíris químico del papel fotográfico en conjunto con organismos oportunistas. Has conseguido un objeto interactivo. Investígalo más a fondo desde la pestaña interactuar de tu inventario. Mirar los ojos. Sus ojos son blancos como la leche, ciegos al mundo. Sobresalen cómicamente de sus cuencas. No hay nadie en casa.
Tan solo terrores subacuáticos. Uf. El pelo castaño oscuro cubre su cabeza. Ah, esta es una habilidad básica, se puede, vale. El pelo castaño oscuro cubre su cabeza. Su cara está a punto de estallar por los procesos orgánicos del interior. La sonrisa que hubo ha pasado por la muerte. Lo que queda es una masa irreconocible. Vamos a intentarlo por saber. ¡Hola! Uno que se ha ido. ¿A dónde te has ido? Into the wild pale yonder. A la palidez salvaje del más allá. Hemos tenido la suerte del copón. ¿Dónde está In eso? the past, way out in the west. En el pasado, muy al oeste. Ya veo que te has ido, pero ¿quién eres? I'm a joke. Look at me. Soy un chiste, mírame. No tienes nada gracioso. A killer. A motherfucker. And a killer. Un asesino, un hijo puta y un asesino. Tengo que hacerte otra pregunta. Go ahead, Cobo. Adelante, Madero. ¿Qué está pasando? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Porque estoy hablando contigo. It's the power of your... Es el poder de tu... Un líquido negro y espumoso empieza a burbujear de sus labios. imagination. De tu imaginación. Go ahead. Ask me more questions. You fucking love questions. Adelante, hazme más preguntas. Te encantan las putas preguntas. ¿Por qué me encantan todas las preguntas? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Porque eres un Maderini. Mira cómo las disparas. ¿Desean más preguntas? Vaya vocecita tiene el hombre, mola mucho. Sí, dame más preguntas. Dame una cantidad de... Here you go, you loony. Aquí tienes, lunático. ¿Por qué siento que he olvidado algo terrible? Fuck no. You're no Rooney. No, ni de coña. Ese no es tu nombre. Tengo pinta ya. No, you don't. Between you and me, your name is probably Harry. De eso nada. Que quede entre tú y yo, pero es posible que te llames Harry. ¿Por qué siento que he olvidado algo? Because you have. Porque es así. Porque así es. Tío, de apeste Do I remind you of someone? ¿Te recuerda a alguien? Normal. Éxito. Un niño nacido con la enfermedad de Moller. Con ictiosis arlequín. Salió delante de milagro. Un bebé afectado por la ictiosis. You sure I got out of that one? Coppellini. Bien esquivado, Maderini. Pues no hay más. Come back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Puedes volver y contemplar esta cara cuando quieras. Diviértete con mis rasgos de arlequín. Hazme tus preguntitas. Refréscate la memoria. Forma asociaciones. Recuerda tu mortalidad. Boca di lupo. Te cerrar los ojos y dar un paso atrás. A medida que te cierras los ojos, el monstruo se tira ante ti y se desdibuja en una violenta masa verde y rosa. Es un truco, lo has hecho antes. El rosa es donde la sangre se asentó en las primeras horas post-morte. Puedes usarlo para saber si has manipulado el cadáver. Considera la decoración y su postura en el momento de la muerte. Observar. Solo las extremidades inferiores son de color rosa, salpicadas con un toque azul. Las manos hinchadas, los muslos y el cuello justo por encima de la soga. El resto del cuerpo muestra un color verde oscuro expuesto al frío aire primaveral. Sus caras y sus manos están rosadas, los muslos también. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. Lo veo. Se ajusta las gafas.
Su cuello también. La lividez le sube hasta la barbilla. Aquí tenemos una buena y bien pronunciada decoloración. Relajar la vista. El monstruo vuelve a enfocarse. Una explosión de colores que recorre las venas del mármol oscuro. Su estómago parece preñado de algo. Un líquido negro recorre su muslo hasta la bota. So, what do you think? Bueno, ¿qué le parece? Creo que está muerto. Creo que estuvo de pie después de morir. Algo sale de él nomás. Un charco de sangre y heces se ha hecho hueco en el barro congelado bajo los pies del hombre. Sigue llenándose gota a gota el líquido de The los victim humanos. appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. La víctima parece no haber contenido más de medio kilogramo de digestión en el momento de la muerte. O sea que comió poco. The fuck he's saying? ¿Qué coño dice? Talking about shit. Los estos están hablando de mierda. Hemos tenido suerte. A lo mejor fue al baño antes de morir. Hemos tenido suerte. Maybe. Tal vez. No quiere detenerse en eso demasiado tiempo. Creo que tuvo... Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports her hanging. Sin duda, señala la cinta del amarre, especialmente en el cuello. La cinta actuó como un torniquete y mantuvo la sangre en la cabeza. La hipóstasis apuntala a la teoría del ahorcamiento. Puede que lo movieran después de la muerte. Quizás lo estrangularon. Yes, there's always a chance we are wrong. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. Sí, cabe la posibilidad de que estemos equivocados. Deberíamos buscar marcas de ligamentos en su cuello para ver si concuerda con la cinta. Tendremos que bajarlo primero. Creo que está muerto. I agree. Estoy de acuerdo. Su personalidad ya no forma parte del mundo. Totally dead. Totalmente muerto. That sounds about right, yes. El mundo ya no contiene su personalidad en su composición. Ya tuvo su momento y terminó hace 7 días. Asiente en consonancia con esta avanzada muestra de conceptualización. Después de meditarlo un momento dice, eso parece correcto, sí. ¿Le dieron una paliza por los moratones? Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Sí, la mayoría son post-mortem. Puede que todos. Los delincuentes nos han puesto difícil con su pasatiempo. Stop talking in riddles, coin slot. A ver si hable más claro, caraculo. Que dice que lo ha jodido bien, Kuno. Grita la chica. En plan brutal. Bueno, ¿cómo lo bajamos? Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. Vale. Seguro que hemos examinado bien. Seguro que hemos terminado el examen preliminar. Podremos pasar por alto algún detalle una vez lo bajemos. Una vez que lo bajemos. Se detiene a pensar y revisa sus notas. Echar otro vistazo. Hemos terminado con el examen preliminar. Bajémoslo ahí. Okay. Hay algo que necesito saber, hombre cadáver. Of course. You have questions, don't you? The power of your imagination is at your service. Por supuesto, tienes preguntas, ¿no? El poder de tu imaginación está a tu servicio. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Vuelve más tarde, Polizonte. Diviértete con mis modales francos y mis rasgos de memento mori. Si fuera posible, visítame también en tus sueños. Esto es muy a lo Twin Peaks, ¿no? Hemos terminado con el examen preliminar. Bajamos de ahí. The steel reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. Vale.
La cinta reforzada de acero presenta un desafío único. Me trajo un cortapernos, pero no veo un buen ángulo desde el que operar. En realidad no creo que el desafío tenga nada de único. Creo que es frustrante, modesto y más difícil de lo que The pensaba. cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting the airship strength material. El cadáver está como a 1,2 metros de altura. Ninguno de los dos llega a la cinta. Y aunque llegáramos... A 1,2 metros de altura. No, está más. A 1,2 metros de altura de... O sea... Desde los pies, o sea, desde el suelo a los pies, ¿no? Y aunque llegáramos, aún no sabemos cómo acortar el material especialmente reforzado para vehículos aéreos. No puedo hacer otro, no puedo hacer lo otro. Podemos cortar la rama. Nuevo follón. ¿Y si no lo hacemos? Tal vez podemos bajarlo de un disparo. Podemos pedir ayuda en el puerto. Estoy en blanco, echémosles otro vistazo. No puedo hacer lo otro. Podemos cortar la rama. Nuevo follón. ¿Y si no lo hacemos? Tal vez podemos bajarlo de un disparo. Climb up there and saw the branch? Subimos y cortamos la rama. Ya parece peligroso. There has to be a less risky way, with less falling down of trees. Vale, tiene que haber una forma menos arriesgada, con menos riesgos de accidente arbóreo. No puedo hacerlo otro. Someone else? You mean like the police? Otro hace una pausa, quiere decir la policía. ¿Y si era eso el procedimiento? ¿Y qué era eso de procesamiento entonces? ¿No se suponía que ellos se encargarían de las botas? ¿Por qué no ayudan? ¿No pueden encargarse los chicos de procesamiento? Pero no te falta razón, me refiero a otro que esté por debajo del rango de inspector. No. No, ¿por qué? Think of the boys from processing as murderers. Only instead of people, they murder crime scenes. Processing is a wrecking crew. They know how to commission off items and how to work the incinerator in the morgue. Piensen los chicos de procesamiento como asesinos, solo que en vez de asesinan escenas de crimen. Los de procesamiento son un equipo de demolición. Saben registrar objetos y operar de incinerador de la morgue. I know it's hard, but I assure you, the others won't come to help us. And we have a growing sanitary concern here. We need to get him down, fast. ¡Ostras! Uy, esto me suena, ¿eh? Sé que es difícil, pero le aseguro que nadie va a venir a sacarnos las castañas del fuego. Además, nos enfrentamos a una creciente emergencia sanitaria. Tenemos que bajarlo y rápido. Estamos en 2022 ya. Bueno, estamos a finales del 2022. O sea, emergencia sanitaria, por favor. Menudo follón. ¿Y si no lo hacemos? Tal vez podemos bajarlo de un disparo. I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. Sí, es verdad. It seems like a dangerous route to go down. Esperar a no tener que hacerlo, el sindicato parece ser uno de los sospechosos del caso. Es una decisión arriesgada. De verdad que preferiría que hubiera otra manera. Esta gente puede tener intenciones ocultas. Sí, espera, reconsiderémoslo. We are not getting him down already. Not getting him down is a task that's already accomplished. Sadly, it's not our job to keep him up there, but to get him down. Ya estamos no haciéndolo. No bajarlo es una tarea que ya está cumplida. Por desgracia, no es nuestro trabajo que siga ahí arriba, sino bajarlo. No quiero arrancarle la cabeza. ¿Cómo piensas bajarlo entonces? ¿Con insensibilidad social? ¿Vas a educarlo para que baje? Yeah! Bang bang time, pig! Shoot his head off! Sí, su entusiasmo se desenfrena. Hora del pum pum, cerdos. Volarle la puta cera. El teniente no parece afectado. ¿Cómo? Donde la hebilla sujeta la cuerda a la rama, ese es un buen lugar para apuntar. Ahí, la hebilla afianza la cinta. Where? Ah, yes, I see. If the shot hits that, there might be a chance to release the belt. ¿Dónde? Se ajusta las gafas. Ah, sí, ya veo. Si el disparo da en el blanco, cabe la posibilidad de que la cinta se suelte. Yeah, now we're talking. Entertain a Kuno with some shit. Ahí, ahora nos entendemos. Entretened a Kuno, joder. They'll miss. The pigs will miss Kuno. Seguro que falla, van a fallar, Kuno. Dispara, teniente, que podría salir mal. De hecho, mejor no, huele a mala idea por todos lados.
Espera, déjame intentarlo. No voy a decir nada, dejar que decida el teniente. No sé cómo, tal vez no sé, mejor no hacerlo. I'll blow his head off. Podría volar la cabeza. Take it! Take the shot! Venga, dispara. Yeah, take the shot. Kuno wants some of that shit. ¿Qué eso? Dispara. Que Kuno quiere ver esa mierda. Se hace silencio con los codos de punta. En punta el teniente baja la cremallera de la cazadora. Sacan arma de fuego ligera. Introduce un cartucho de papel en el cañón. Separa la varilla y da 5 toques al cartucho. Venga, va. Dejándolo bien sujeto. Es un arma de avancarga Kieg A990 Armistice, fabricada en serie. Estética, frugal, una de las armas de fuego más comunes. Vale. Con calma, socio. Luego de un paso atrás Dago da un paso atrás y se coloca en posición Falottes, apuntando al cadáver. Le tiembla el rabillo del ojo con el dedo en el gatillo. Con calma, socio. El mierda Buffett. La voz de la niña se ahoga en una estruendosa explosión que resuena las paredes de los bloques circundantes. Una nube de humo se disuelve lentamente en el aire mientras el teniente retrocede y dice para God damn it. God damn it. Maldición. El tiro ha fallado por varias cosas. Los factoreses eran una mala elección. Sus 2 hombres están muy levantados, pero sobre todo no puede confiar en su vista. Que es un normal. Culpa gilipollas. Kuno could have hit it easy, but then Kuno's not fucking handicapped, is he? Kuno le habría acertado seguro, pero claro, Kuno no es un puto discapacitado, o sea, ¿Y si vuelves a probar? No, we are lucky as it is. We didn't break anything, and the victim remains uncompromised. No, bastante suerte hemos tenido. No hemos roto nada y la víctima sigue intacta. Mira alrededor hacia las ventanas que dan al patio. Any more mistakes could put us in an unfortunate position with the locals. We have eyes on us. I didn't do us any favors with that. Vale. No, bastante suerte hemos tenido. Otro error podría dejarnos mal de cara a los vecinos. Nos están observando. Esto no nos ha hecho ningún favor. ¿Y ahora qué? I have to say, it's beginning to look unlikely we can get him down without assistance. Tengo que decirlo. Empieza a parecer improbable que lo bajemos sin ayuda. Coordinación ojo mano. Una cosita, me da a mí que tú no eres un mal tirador. ¿Me prestas el arma? It's bad as it is. Us shooting firearms like punks. Ya está mal de por sí que estemos disparando armas como macarras. Se detiene luego de coger los hombres y procede a cargar el Go ahead. I'm not stopping you. Just don't lose it. Adelante, no se lo impediré, pero no la pierda. La pieza brilla en su mano extendida. They only have one gun. Solo tienen un arma. This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Son los cerdos más pardillos que nunca uno haya visto. Take it, you fucking banana poika. Take it and shoot yourself in the mouth. Eso, cógela, puto bananipoca. Bueno, bananipoca. Bananipoica, vaya nombrecito. Cógela y pégate un tiro en los morros. Sin tiro el peso del arma. La fría pieza de baquelita y bronce es sorprendentemente ligera. Tu dedo se ajusta perfectamente al protector, descansando instintivamente sobre el gatillo. What the fuck are you waiting for, Kuno? Tell him to shoot himself in the mouth. ¿A qué coño esperas, Kuno? Dile que se ponga un tiro en los morros. Apuntar a la cinta. Tu vista se enfoca en la hebilla, donde coloca los pies bien firmes en el suelo y sujetas la mano en la que tienes la pistola con la otra. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. ¿Por qué no te revientas esos...? Vale. Mira. ¿Por qué no te revientas esos morros de un tiro? O sea, así por lo menos no fallarás. Decir chitón. Cerrar el ojo izquierdo. ¿Qué
Hola, si fallas no puedes volver a intentarla. Cerrar el ojo izquierdo. Tu campo de visión se estrecha, la rama se mueve con lentitud, volviéndose completamente bidimensional. La villa metálica brilla, resplandece con la lluvia que cae. El cadáver se balancea levemente. El lento balanceo de la rama en el viento, tus hombros dirigiendo el arma se sincroniza en un baile hipnótico. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? Mira, está llorando, ahora te pones a llorar, puto tal. Uf. Venga, suerte. ¡Toma! ¡Toma! La villa estalla en pequeños pedazos y se suelta con un bufido metálico. Con la mano entumecida por el retroceso ves el cuerpo desplomarse. Por un momento el hombre parece arrodillarse frente a ti. Mirándote fijamente, indefenso, atrapado en sí mismo. ¿Quién te ha matado? Communism. El comunismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso les pasa a todo el mundo que no sea o sea, el que no sea el líder, le pasa a todo el mundo que no sea el líder. Y además, no así, sino de hambre. La gran mayoría de veces. La asociación tarda un milisegundo en destellar en tu corteza cerebral. No tienes idea de dónde viene, pero sabes que es correcta. Vale. Entonces el rigor de sus músculos sucumbe y se derrumba hacia un lado, contra el barro de primavera, liberando un hedor horrible. ¡Hala, que prenda! ¡Para que prenda! ¡Hala, para que prenda! ¿Cómo he hecho eso? ¿Quién se ríe ahora? ¿Me decía? Aces high. 5 ases al cielo. El teniente levanta la mano derecha esperando a que te la choques. El 5 ases del cielo es una costumbre inventada por las brigadas aerostáticas de la Revolución. Se utiliza para celebrar el éxito del rebachol, especialmente en los deportes. El gesto se ha extendido por todo el mundo, a pesar de las derrotas de los propios revolucionarios. El teniente da un pequeño salto para realizar el saludo tradicional. Te duele la palma de la mano por el choque, es preciso y directo. I knew these guys were Que uno sabría que estos eran tal. Su voz expresa una profunda aprobación. ¿Ahora qué? We will perform a field autopsy and determine the cause of death. But before... Excuse me. Ahora llevamos a cabo una autopsia de campo y determinamos la causa del fallecimiento. Pero antes, perdón, necesito alejarse del cadáver. Desplomado en el suelo, el olor del cadáver no ha mejorado en absoluto. La caída parece haber liberado algo que llevaba muy dentro. It looks like I feel like taking a break from the stench. I'm sorry to interrupt the jubilations here. Just a little breather before we do the autopsy. Parece que necesito tomarme un descanso del hedor. Lamento interrumpir las celebraciones. Solo será un respiro antes de ponernos con la autopsia. Yes, the 4 phases of a murder scene. 1. Investigation of the scene. Sí, se tapa la nariz. Las 4 fases de la escena del crimen. 1. Investigación de I la escena. can't say I'm satisfied with that part yet. I still want to know what's in that trash container. No puedo decir que esté satisfecho con esa parte. Todavía quiero saber qué hay en ese contenedor de basura. Lo señalo con el dedo. 2. Initial examination of the victim. We were exhaustive in our efforts there. Good job. 2. Examen inicial de la víctima. Fuimos exhaustivos con nuestros esfuerzos. Buen trabajo. 3. Field autopsy. This will not be pleasant or easy, and it will have to be performed on the scene. 3. Autopsia de campo. Esto no será agradable o fácil y tendrá que realizarse en la escena. The fuck are they on about? ¿Qué mierda dicen? Cops are gonna cut his shit up next. Los maderos le van a rajar las tripas. 4 and final, transport of the coroner's case to the district morgue. I'll do that. God, it stinks. 4 y final, transporte del caso al forense de la morgue. Eso lo haré yo. El teniente se detiene. Dios, cómo apesta. ¿No tenemos a nadie más para la autopsia? ¿Un médico o algo? No, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From crime scene to autopsy to cleanup, we do it all.
No, somos inspectores. El rango honorífico de inspector nos otorga la capacidad de despachar la totalidad de la cadencia de incidentes. Desde la escena del crimen hasta la autopsia. La limpieza lo hacemos todo. Sí. An honor and a burden attached to your rank. Mine is Lieutenant Detective, unfortunately. I can't tell you how tired I am of this corpse. Un honor y una carga, vinculado al rango. El mío es teniente inspector, desafortunadamente. No sabe lo harto que estoy de este cadáver. With shooting like that? Of course you are. Your station would not have assigned you to this case otherwise. Con una puntería así, seguro. Su central no le habría asignado este caso no ser así. In the meantime, we should try to interview Evrard Clare, the leader of the Union. Madre mía, pues Harbor property was clearly used in the hanging. The harbor just east of here. Getting in might prove a challenge, though. Por el momento deberemos intentar hablar con Evrard Clare, el líder del sindicato. Ha quedado patente que usaron material portuario para el alojamiento. Señala la cinta, el puerto está al este, aunque entrar puede resultar un verdadero reto. Or we could ask around for the representative of the logistics company. My initial information says the Wild Pines have sent some sort of strike negotiator to wrangle control back from Evrard. O podríamos buscar el representante de la compañía logística. Mi información inicial dice que los de Wild Pines han enviado una especie de negociador de huelgas para quitarle el control a Evrard. Puedes pedirle a la jardinera que te oriente. ¿Es esta la famosa lista de interrogaciones iniciales? Ostras. ¿Es esta la famosa lista de interrogatorios iniciales? Yes. Sí. And those were the interviewees. Let's go. Ah, así directamente. Y esos eran los interrogados. Vamos. Advanced race theory. Vale. Everything is calm in the eye of the race storm. Your mind is lucid and bright. The mind-bending phylogenetics appear more distant and, to be fair, a little ridiculous. The great race mystery has cleared up. All that's left to do is verbalize your thoughts. Go and talk to Measurehead about your newly found insights. En el ojo de la tormenta rara, todo permanece en calma. Tu mente se descubre lúcida y brillante. La compleja filogenética parece más distante y, siendo sinceros, también un poco más ridícula. El gran misterio rara se ha resuelto. Lo único que queda por hacer es verbalizar tus pensamientos. Voy a hablar con el craniométrico acerca de tus nuevas cavilaciones. Vale. Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. 5 haces al cielo. Ventajas temporales de investigación, una empatía hacia Kim, duración de investigación 2 horas y 45. La guerra civil insulíndica no fue la primera en la que se utilizaron naves aerostáticas en ambos lados, pero sí la que fue la más larga. Durante 8 años largos años, las aeronaves multirotor surcaron los cielos de Revachol, Ozone, Face A, Lomer y las Islas Arcade. Hacían barridos sobre las playas arenosas y se disparaban entre sí bajo el cielo azul, y todo para acabar hecho añicos en el fondo del mar. El 5 haces al cielo era una costumbre de los revolucionarios que se llevaban a cabo con los compañeros de escuadrón tras el aterrizaje. El teniente Kitsuragi parece gustarle. ¿Por qué? Analizar requerimiento. Te bloquea una nueva ranura para investigar la idea. Ah, vale. Quiero gastar un punto de habilidad para desbloquear la nueva... Oh, un momento. Ah, hola. O sea que hay que elegir. Esto lo vamos a dejar un momento, pues yo no... Vamos a guardar todos estos puntos de momento. Luego ya veremos. Vale. Hace con las botas del ahorcado. No sé. Pide a King que se mueva al día. Toque de la víctima. Hacer una tosa de campo. Entregar al jefe del sindicato. Vale. Vamos a ir a lo más fácil primero.
vamos a ir primero a lo fácil. This is Precinct 57. How may I assist you? Alice, ¿podrías rastrearme el número de serie de un par de botas blindadas? Sure, officer. What's the number? And the make of the armor, if you know it. Claro, agente. ¿Cuál es el número? Y el fabricante de la armadura, si lo sabe. Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. Vaya, hombre. Recibido. Contactaré con la base de datos de la CPI de inmediato. Vuelva a llamar mañana. Con suerte habrán encontrado algo útil para entonces. La colaboración policial internacional es un servicio interisolar de la aplicación de la ley. La joya de la corona de la diadema del moral intern junto con la EPIS y la colección. Vale. Eso es todo por ahora. 57's over and out. Vámonos. Y antes vamos a ir a por la tía esta. Esto ya lo vimos ayer, pero bueno. El estilo artístico me está gustando mucho, me gusta muchísimo. Ah, hay que hablar con esto también primero. Hey, up here, Piggo. Una robusta puerta de metal protege la entrada del sudeste del edificio de apartamentos. La puerta retumba contra tus nodillas, pero no hay respuesta. La puerta vuelve a retumbar, pero esta vez escuchas responder la voz de la mujer mayor. Stop banging on the door! I'm not letting any more strangers inside. Deja de dar por saco a la puerta, no voy a dejar que entre más extraños. Policía, abra la puerta. The police? Everyone knows the police don't come round here. Ajá. La policía, todo el mundo sabe que la policía no viene por estos lares. Los pasillos retumban con sus carcajadas. Por favor, déjame entrar, aquí fuera hace frío. Señora, No, I already told you. I won't be responsible for any more strangers getting into the building. Ya te he dicho que no permitiría que entre más Go extraños en el check the edificio. backyard door. Maybe someone there will. A lo mejor alguien en la puerta trasera se queda en silencio dejando la frase a medias. Puerta trasera, tiene que haber otra entrada al este. Vamos a hacer una cosa. The streets will flow. The streets will... I'm Cindy the fucking Scum. And here I... That is on her. Someone's got to keep an eye. Probably the wild... You should take the... Good idea, piggies. Run along now. Fuck her shit up good. Watch your... Esto ya lo hablamos ayer. Magnesio. Esto vale más de lo que ganaste en tu vida. Vale, ahora... Vale, guardamos. Y... Good afternoon. Joyce L. Messier. I represent Beaton, my maiden name. I meant you, the Revachol Citizens Militia. Nothing, honestly. I've said it to every drunk... Rájate, lo hice en broma. I'm glad to... I was dispatched... That is good to hear, madame. My colleague...
How interesting. Vale. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. Vale. Vale. Veamos. Why, yes I am. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? Yes, we are. We are... Okay, if you want to get technical, the point is we're all on islands here, and say I haven't seen anyone else drive a suit. Actually, it's for cross. Neither is this. Tienes que hacer que esta señora admita que solo se mueve por lo que es rica. Oh my, the E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member of the ruling class? Preciso mundo, hora de la guerra de clases, nena. Detective, may I remind you that Mrs. Messier is a professional... Then what does that say? 33A, this old proletarian haunt here. As I said, plenty of people drive boats, of all social strata. Ah! Okay. A punto de pasar. As they do. The thoughts happen inside his brain. No worries. We can just go back to discussing my fast, large, interminably middle-class boat. No se preocupa, gente. Pasa la mano por el cubierta de fibra de vidrio. ¿Qué más dará un pequeño conflicto de clase entre amigos? ¿Tiene algún nombre? The boat? No. It is called... It's a pleasure craft. And my sloop... I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. Me encanta esta parte del interrogatorio. Tiene tan poco que ver con el asesinato que estamos investigando. Officer. Sí, esto ya lo vimos ayer. Good. Podemos más de este barco. What? Hay un rastro de incomodidad. The Pine, and that is the... Elysium, una entidad misteriosa conocida como estrella radiante. Why, thank you. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company... And to think, there are years when the group books losses in the billions. Pensar que hay años en los que el grupo registra pérdidas de miles de millones, uno lo golpea la balandra y ella se agarra al cordaje para mantener el equilibrio. Warpines employ 72,000 people, all of whom have families that depend... They started as an exploration. Centuries of care, deliberation and madness have gone into this endeavor. You know more than you let on. Certainly it helped, but most of the original Indo tribes have failed or been absorbed. You mean aside from being the terminal's legal owners, who are responsible for moving 8% of the world's cargo? There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Every hiccup in such a system means thousands lose their jobs, the world over. I'm here to assure that doesn't happen.
Everything. Right up to, but not including, trade secrets. First, you'd have to repeal the emergency. Why? By throwing off half... But I am derailing us. You wanted to know about the strike. I believe the official title... And how are the talks going? They're not. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gate. Yes, I believe there is a connection. But that's a subject for later. Let's say I was not... And when did... I arrived... But the strike... I wasn't the original... This isn't... Heavens, no. La culpa fue de... Mr. Clare told him to... Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Yes. Keep in mind, this is a negotiator. Mr. Clare has worked with... There are leaflets. Every worker. In its defense, another said, demand democracy. Pretty tame stuff. Fortunately, they explained it. Just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position. A hard-nosed tack... And now... Excuse me, from whom did you hear about this lynching? ¿Cómo se enteró del linchamiento? I first heard it from the boyer at the... Sí, también, eso también lo vimos. Everard Clare is a man of the... Of course not. He is the most corrupt individual. Yes, Edgar looks exactly like his brother. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While the Débardeurs Union was once a perfectly normal institution, 20 years ago, and organized... A mob. The Débardeurs... Refreshing. And your opinion, detective, if I may ask? I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Indeed, and a hungry one. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the leech always hungers. Muy acertado y una hambrienta siente. Lamentablemente, Wild Pines ha cooperado con lo que equivale a un sindicato de crimen durante 2 décadas. Por mucho que les dé de comer a la sanguijuela siempre tiene hambre. The scabs. If these workers were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. En vez de que ella está abierta, está todo junto con una relación. Vale. I'm glad you asked. There was a woman, the previous forewoman. Disappeared? Yes. Sadly, the company records do not even downright haunting. The point of the Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Of course. How else can I help? Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi, and this is... How curious. Why is that, Detective? I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this I can't hear you, darling. Speak up, please. Oh, dear. As I said, ma'am, his technique may be very Of course, I sympathize. But I'm afraid I simply can't share any... Es un negociador profesional. Debería estar abierta a algún tipo de acuerdo de beneficio mutuo. Entonces... Si fallas, no puedes volver a intentarlo.
Crucemos los dedos. Hemos guardado. Ah. I assure you, it is no small matter for me either. We all share the responsibility for disarming this situation. I hope you trust me, officer. I am fully committed. Me juro. Fuck me? I understand this is... Sí. No pasa nada, hemos guardado. Vale. Good afternoon, Joyce L. Messier. Beaton, my maiden name. Perdón. I meant you. The nothing on. I'm glad to. I was dispatched to handle. That is good to hear. How interesting. Why, yes, I am. The boat is a pleasure craft. A 19. My slip. I'm enjoying this part of the interview. Of course. Yes, we are. We are on Le Caillou. Okay, if you want to get technical. The point is, we're all... I haven't seen it. Actually, it's... Neither is... Oh my, the E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member of the ruling class? Detective, may I... Then what does that say? 33A? This old proletarian haunt here? As I said... ¡Toma! Esta casa la construyeron antes de la revolución. Si me tengo que curar, ¿dónde me curo? ¿Cómo me curo? Porque esto no lo hemos visto. Sí, esa es la cuestión. I assure you, they drove quite the hard bargain for this space. I am a bourgeois woman, and this is my long, incredibly lightweight Oh my, the E word. You mean to say that it's a symbol of conspicuous consumption? That I'm a member... Detective. Then what does 33A? This old proletarian haunt? Yes. Anyway. Good. What? The Pines' core competency, and that is... Why, thank you. I'm not at liberty to discuss the company balance sheet, but I can tell you that last year, the company booked more than 20 billion real in revenue. Vamos a responder otra cosa. Okay. 20 billion, a conglomerate the size of the Wild Pines is... They start centuries of care, deliberation and madness. You know more than you let on. Certainly it helped, but most... You mean aside from being the terminal's legal owners? Who are responsible... There are no minor cogs in the system. Each terminal must be accounted for, lest the entire system break. Everything. Right up to, but not including, trade secrets. First, you'd... Why? But I am derailing us. You wanted to know about the... I believe... And how are the tokens? They're not. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. Yes, I believe there is a connection. But that's a subject for later. Let's say... And when... I arrived... But this... I wasn't the original... This isn't... Heavens, no.
Mr. Clare, fuck off, midget. Gaumont is, yes, extremely. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before. There are leaflets everywhere. In its defense, another said, fortunately, just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they're having a blast. But how can they afford it? I'm not sure. And now... Excuse me. I first... Of course. Oh, heavens, no. We get along just fine. Yet now he is the most... Yes, it's how they circumvent the term limits, you see. With a funny little switcheroo. The day bar organ... A mob. Refreshed. And your opinion, detective? If I may ask. I'm a curious... Indeed. And a hungry one. Sad... If these... I'm glad you are. Disappeared? Yes. Indeed. The company suspects foul play. But there's nothing they could do. It was a union matter. De efecto, la compañía sospecha de juego sucio, pero no sabía nada que pudiera hacer. Pero no había nada que pudiera hacer. Era un asunto indistinto. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Of course. How else can I... Quite a few things. The information I'm to share with you includes sensitive... Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. And this is... How curious. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Oh dear. I do believe you, naive. As I said, ma'am. Of course, I sympathize. But I'm Of course. But before we do, officers, let me be The situation is extremely volatile. The sooner we can speak about this lynching business, the better for all of us. That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Vale. Ese es el hombre al que asesinaron. Está a punto de coger la foto, pero se detiene. Me temo que esta charla queda pendiente hasta que hayamos aclarado el asunto del linchamiento. Better not tie the force day to the backstay on this. I hope there is something... Of course, detective. Mira a tu alrededor. Sí, tú dices las malas lenguas que planeas restaurar el crucista. No dejas de proclamar cosas como abajo la burguesía, comerse al rico, sometizar a los terratenientes, separar a todo aquel que tenga más de 25 reales en el bolsillo, asesinar sin miramiento a todo el que se ponga por delante, sin importar si otras cuestiones por el estilo. Bueno, no exactamente con esas palabras, pero no lo niegues. Estás a punto de arrancarte esa máscara de socialdemócrata y revelar el monstruo cordero que te sitio del comunismo global que masticará y devorará la raza humana. Todo el mundo puede verla, así que dime, ¿alguna pregunta antes de que poner en marcha el gran constructor del comunismo nos ponemos al lío? ¿Qué es eso del comunismo? No tengo fuerza, es demasiado agotador, estoy hecho polvo. Tiene que ver fracaso, tiene que ver con el fracaso. No te lo crees ni tú, eres el fracasador personificado, eres el mismísimo comunismo. Un comunismo totalmente aniquilado, apaleado, aplastado y defecado. Mientras todo el mundo está de juerga y ríe cruelmente, tú cambiarás el destino de todos los trabajadores del mundo. Tú contra todo ser vivo, contra todo ser humano con vida. 800 trillones de reales en manos de una clase gobernante imposiblemente bien organizada. Imponentes edificios rebosantes de banqueros que tienen comiendo de sus manos primeros ministros, ejércitos de naciones compuestos por 1 millón de almas y el amor de tu propia madre. Tú contra el átomo, el encanto, la ruleta, pero tú, donde el mundo entero fracasó y la materia no se doblegó ante la voluntad humana, esa misma humanidad que no consiguió levantarse de la cama y atarse los cordones, tú solo y sin ayuda reconstruirás los sueños de la clase obrera. Tú eres el último comunista.
Y ahora, camarada, ponte a trabajar. No tengo fuerzas. Muy bien, entonces supongo que nadie más restaurará el comunismo. Diré lo primero que se acabó, a menos que alguien se oponga. Nadie se opone, es matemáticamente imposible construir una sociedad sin clases, todo el mundo lo sabe. ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? Pues vale, acuéstate y deja de que te lleve la corriente. Hasta nunca, comunismo. Vale, hasta nunca. Vaya, menudo curro te pegas, ¿eh? ¿Tú crees? Ya te digo, eres un currante nato, no paras. La cosa está chunga, pero tú tienes los pies en la tierra y das el callo. Supongo que sí. ¿Por qué quieres...? ¿Pero qué quieres decir exactamente con lo que curro mucho? Tú mírate, eres como un podómetro humano. Tras renacer debes haber recorrido unos 200.000 pasos a través del metrecho asfalto, baldosas y linóleo. La cosa está chunga y la gente es muy hija de... Pero no es culpa tuya, eso no te detendrá. Tú tiras del carro. Pues ya te digo, tirarás del punto hasta que me palme. Esto es así, la vida y la muerte. Pero tú tienes las agallas de tu lado, nene. Tienes todos esos billetes negros con las caras de inocencias impresas en ellos. Traes a la casa los francos y las solas. No es fácil, pero lo haces, día tras día. No paras, no has hecho las reglas, pero no perderás. Eres un polio, un vaquero y una impresora de dinero. Mira, eso rima. No sé, se podría decir que también lo saqué algo de pasta mañana. Tengo una poca. Claro, y ha sido fácil. ¿Acaso tu vida es fácil? ¿Es que no has sufrido ya un infarto? ¿O es que no estás a punto de sufrir un ataque de ansiedad o volarte la tapa de los sesos? Y aún así sigues curando 24/7. Es tirar del carro o palmarla. Y ahora pregúntate a ti mismo, ¿eres rico? Hombre, no. Correcto, trabaja más duro que nadie. Casi te matas a base de trabajar. Y aún así sigue siendo prácticamente un sin techo. ¿Por qué? Tío, putos impuestos. Correcto, al 100%. El puto Don I. Tiene sus dedos pegajosos y cubiertos de mermelada, untados en sus bolsillos. Te roba cada vez que compras, vendes, caminas, hablas o te tiras un pedo. Incluso cada vez que estornudas. ¿Acaso no son los impuestos casi inexistentes en este estado ñanduti que es rebachol? ¿Acaso no son los impuestos casi inexistentes en este... como que inexistentes? Cada vez que te limpias el culo con los malditos impuestos directos e indirectos, impuestos de ventas, impuestos especiales, impuestos de extracción, pensión alimenticia, hasta un impuesto que no tiene ni nombre. Y encima luego está todo lo que compra la gente desde otros países, porque eso le permite poder sacarte todavía más los cuartos aquí. El total impuesto asciende a el 98% de toda tu pasta. No jodas, bueno, pues supongo que ahora soy un fundamentalista del mercado, aceptar la idea. No sé yo, seguro que parece una cifra bastante grande. Esto no me ayuda con mis problemas económicos, solo me empuja a ser fan del libre mercado. Esta es la idea. Es una idea, cómo cargar impuestos directos. Eso es, currante, combate por una causa justa, libera al pueblo. Sé tú mismo, sé fiel, sigue despotricando con fuerza de los impuestos. Esto va en consonancia con el canal, con mi canal. Ah, mira, se ha guardado. Vale, pues ahora probamos. You're back. Good. What can I help you with? Como hemos guardado, ¿no? I'm afraid I can't say any more until we've taken care of formal protocol. ¡Éxito! Vale, es una negociadora. No hay nada más que hacerle un favor. Insinúaselo. Tengo otra forma de demostrar que tengo que hacer. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. Le seré sincera. La mujer deja su termo. Si voy a romper el protocolo, necesito poder justificarlo ante mis superiores. Van a querer ven algo muy tangible. La pelota está en juego, pero ten por seguro que te va a pedir algo complicado. Como Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez,
The Union controls the terminal, so it goes to reason. Los informes de la Terminal B sugieren que es el núcleo del tráfico de drogas local. Es un secreto a voces aquí en Martinis. El sindicato controla la terminal, así que parece tener sentido. Se está beneficiando de este comercio. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. La compañía ha intentado investigar este asunto con anterioridad sin éxito. Tal vez alguien con su autoridad y recursos podría remover las aguas adecuadas. You can recover your badge, though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. O, la mujer vuelve a coger el termo, puede recuperar su placa, aunque si me permite la franqueza parece un caso perdido. Detective, a word in private before we continue. Inspector, el teniente cierra su cuaderno. Hablemos en privado antes de continuar. Discúlpenos un momento, señora. This is not going quite as I hoped it would, Detective. Esto no está saliendo como esperaba, inspector, señor teniente. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and not volunteer us to be her henchmen. Sinceramente, esperaba que usara su poco ortodoxa forma de proceder para mantener la raya y bueno, no ofrecernos voluntarios para sus esbirros. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. Esta mujer juega con ventaja. No sería descabellado pensar que supiera de su placa desaparecida de antemano, o que sea una experta en el arte de la improvisación. En cualquier caso, nos hemos metido en la boca del lobo. Quizá todo esto sea parte de su plan. Puede que haya oído hablar de ti. La compañía debe tener ojos y oídos en cada esquina. Puede que supiera lo de mi condición. ¿Qué propones? ¿Que no investiguemos el tráfico de drogas? Podría buscar mi placa. Vale, ponemos... No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. No, si existe una sospecha razonable debemos investigarla. De lo contrario, podría pensar que estamos del lado del sindicato que nos tienen en nómina. Esto va a ser un cuento de nunca acabar. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done and demand for her information on the lynching. Lo que propongo es que le preguntemos. Luego investigamos brevemente, se ajusta las gafas, pero sin compartir el resultado de la investigación. Le decimos que hemos acabado y le pedimos información sobre el linchamiento. Vale. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? You're back. Good. What can I help you with? It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years. Es bastante sencillo. Alguien está utilizando la Terminal B para introducir de contrabando ingredientes de Isola Samarana en Revachol con la aprobación del sindicato. Wild Pines lo ha sospechado durante años. Ingredients for what, ma'am? ¿Ingredientes para qué, señora? Meth and dextroamphetamine, GBL, and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Metanfetamina, dextranfetamina, GBL, diversos productos psicodélicos sintéticos. Francamente, tardaría menos en decir lo que no se puede hacer con ese material. A ver si lo entiendo. Los materiales de la Samara Revachol a través de la terminal. Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here.
Sí, en cuanto despeje la terminal perderemos la pista. La verdadera producción se está llevando a cabo en varios lugares del barrio de Jamrock y alrededores, al norte de aquí. Wild Pine seems to be well apprised of the local drug trade, man. Do you mean to say the Union also produces the product? Sells drugs, I mean? Wild Pines parece estar bien informada sobre el narcotráfico local, señora. ¿Quiere decir que el sindicato también produce el producto que vende drogas, quiero decir? We're in logistics. It's our business to know. And no. As far as the company knows, the Union does not produce it. They transport the ingredients for a cut. Nuestro mundo es la logística. Nuestro trabajo es saber estas cosas y no. Hasta donde la compañía sabe, el sindicato no lo produce. Ellos transportan los ingredientes por un precio. Y quiero que lo investiguemos. Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. Still, every chain has its weak link. Sí, pero no sacará nada en claro de Evrat, ni del sindicato de trabajadores portuarios. Aún así, levanta su huesudo dedo. Toda cadena tiene su eslabón débil. Vale, la entrega, los camiones de la rotonda. Precisely. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Precisamente, alguien tiene que trasladar los ingredientes desde el puerto hasta la ciudad. Una vez que llega a Jamrock, se distribuyen a una red de fabricantes locales más allá de nuestro alcance. Pero en tránsito, en tránsito son vulnerables. Qué conveniente que estén abandonados como ballenas varadas en esa rotonda. Pues sí. Lo estaba pensando. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. De camino hacia aquí puede que haya notado que varios camiones se encuentran sumidos en un atasco en la rotonda. Interrogue a los conductores que aún se encuentran en la calle. Uno de ellos podría estar esperando un cargamento crucial. Un cargamento crucial. Te lanza la mirada de complicidad. Sus ojos son de un color verde claro, como el río Esperance, a luz del día, a la luz del día, en el claro río que hay, río arriba. Ahora sí. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Será explícita. Si encuentra ese conductor, compartiré los secretos de la compañía con usted. Vale. Descubrir los secretos del sindicato también podría darte una ventaja al tratar con ellos. ¿Por qué no hablan antes con ellos? We did, on more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. Lo hicimos, en más de una ocasión. Aparentemente hay algún tipo de desacuerdo interno en las comisarías sobre la jurisdicción de esta zona. We know the company has launched its own probe into the union's alleged involvement. We also know it's come up empty. It's not just the RCM. No one's been able to find any hard evidence. Sabemos que la empresa ha lanzado su propia investigación sobre la supuesta implicación del sindicato y también sabemos que no ha dado resultado. No es solo la MCR. Nadie ha sido capaz de encontrar ninguna prueba concreta. Well, here's your chance, officers. Bueno, sonríe y señala hacia la rotonda. Esta es su oportunidad, agentes. No es coincidencia que los camiones estén abandonados así, ¿verdad? ¿Qué pruebas tiene del que el sindicato esté involucrado? Ya tenemos sospecha de que uno de los conductores estuvo presente en el linchamiento. Bien, ya me he decidido sobre la investigación de contrabando. En realidad es mejor hablar de otra cosa. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However... No, le pedimos a East Motor Tracks que subiera el puente levadizo. La empresa de carreteras es socia de una de nuestras filiales. Sin embargo, se detiene mirando al mar. This is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Esta es una oportunidad única. En cuanto el comité comercial haya procesado la queja, no tendrán más remedio que bajar el puente levadizo. La operación continuará. Thousands of liters of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol.
Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Miles de litros de ingredientes en bruto se verterán en las calles de Rebachol, no al este, cruzando el río, sino al oeste, sobre los vulnerables, los agotados. Well, at least this solves one mystery. Bueno, al menos esto resuelve un misterio. What is that, Lieutenant? ¿Qué misterio es ese, teniente? Why I had to call East Motor Tract and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. Tuve que llamar a East Motor Track y rogarles que me bajaran el puente levadizo. Llevaba dándole vueltas desde que llegué con mi carruaje motorizado. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kitsuragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. Lamento las molestias, teniente Kitsuragi. O Kitsuragi. Yo llamo Kitsuragi todo el rato. Pero necesitamos atrapados aquí. Se nos presenta una oportunidad única. Estoy segura de que lo entiende. Venga, va. Yes? ¿Y bien? Aceptar. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. Excelente. Toma un largo sorbo de té. Según mis informes, hay al menos 3 camioneros cerca de la rotonda. Con suerte uno de ellos sabrá algo. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge up for a few more days at least. You should have the time you need. Puede que no llegue a nada o puede que el caso simplemente quede abierto. Puedo mantener levantado el puente levadizo al menos unos días más. Debería tener el tiempo que necesita. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Mientras tanto, avíseme si hay alguna otra forma en la que pueda ser ayuda. Toma otro largo sorbo de tu sutermo, por lo visto sin fondo. Parece rica, me da algo de dinero. Gracias, eso es todo por ahora. Pues ahora vamos a guardar. Y vamos a ir al menú principal. Sí, esto ha ido ahora, no sé. Sí, esto ha sido, se autoguarda antes de salir, ¿no? Sí. Salimos del juego y acabamos por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahora hay que hacer lo que hay que hacer cuando se acaba de ver un vídeo, que es darle like, compartir y suscribirse. Dejo mi comentario en o sea, mi Patreon en el comentario fijado. O sea, mi comentario fijado, el Patreon. Vale. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Deu.